Buenas tardes. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9. Es una parábola, ¿verdad? Y dice así el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que esta parábola que vamos a leer a continuación, la dio Jesucristo para alguien. Les estaba dedicada esa parábola para algunas personas. Y dice que a los que confiaban en sí mismos como justos, para estos son esta parábola, y menospreciaban a los otros, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era la persona que se sabía las leyes, que cumplía con las leyes, que andaba pendiente de quién cumplía y quién no cumplía. Todas esas personas que cumplir con la ley no es malo. La ley la puso Dios, la dio Dios. Y la ley es buena, la ley no es mala. El salmista David me gusta mucho porque él estudiaba constantemente. Él dice que de día y de noche él estudiaba la ley de Dios y decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice que buenas son tus leyes, que justos son tus leyes. Las leyes de Dios eran buenas. Lo malo era que era imposible para el ser humano cumplir con todas las leyes. Pero entonces estos fariseos cumplían con las leyes con las que ellos podían cumplir. Pero como nadie podía cumplir, habían algunas leyes que ellos no podían cumplir, y siempre existe la persona que habla mucho de lo que ellos cumplen, de lo bueno que ellos hacen, pero observan que lo que ellos hacen bueno, los demás no lo están haciendo. Como es que yo hago esto, yo sí ayuno y tú no ayunas. Como es que yo doy mis diezmos y tú no estás dando los diezmos. Como es que yo no estoy cometiendo adulterio y tú sí estás adulterando. Pero a lo mejor esta persona que no está haciendo nada de eso malo, está haciendo otras cosas indebidas, porque nadie ha cumplido la ley, solamente Jesucristo. Pero de esas cosas que ellos hacen malos, de esos no hablaban, ¿verdad? Entonces nomás estaban pendientes. Ese era el trabajo de ellos, era andar pendiente de quién cumplía la ley y quién no cumplía la ley. Y el otro era un publicano. El publicano se dedicaba a cobrar impuestos. En aquel entonces Israel estaba bajo el yugo de los romanos, y tenía los judíos, los de Israel, los judíos, que pagar impuestos a los romanos. Esa era la ley. Los romanos permitían que algunos judíos hicieran ese trabajo, o sea, trabajaran para el gobierno de Roma, y en un trabajo era cobrar impuestos. Estuve leyendo, ¿verdad? Algo de algunos cobraban y les pagaban por ese trabajo, pero otros les daban, por ejemplo, una sesión. Tú vas a cobrar, tú te vas a dedicar a cobrar a las personas de este sector, ¿verdad? Los impuestos. Entonces la persona que tenía dinero decía, bueno, yo le pago a Roma adelantado todos los impuestos de estas personas, y después esta persona me tiene que pagar a mí y me va y cobraba de más, ¿verdad? Eso hacían. Entonces se veía mal visto. Mal visto porque estaban cobrando de más, o mal visto aunque no cobraban de más, sino que el gobierno de Roma les pagaba, era un trabajo que les tenían que pagar. Entonces lo veían mal porque estaban cobrándole a su pueblo, ¿verdad? A sus compatriotas,
impuestos para dárselos a Roma. De todas maneras, si no se los cobraba un judío, se los cobraba un romano, los impuestos había que pagarlos. Yo vivo en un país donde todo el mundo tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenemos que cumplir con las leyes de los gobiernos. Pero era mal visto al publicano. Entonces el fariseo, a mí me gusta estudiar cada detalle, ¿verdad? El fariseo puesto en pie, o sea, el fariseo oró de pie. Y en unas partes, a ver si cuando hable de ese otro tema, que Jesucristo dice que a los fariseos les gustaba mucho orar de pie para que fueran escuchados y en voz alta, ¿verdad? Bueno, y aquí este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Eso me llamó la atención, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres. Miren la oración de él. Te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, o sea, ayunaba más de lo que la ley le pedía. Y diezmo todo lo que gano, y diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido, dijo Jesucristo. Aquí vemos la diferencia entre una persona altiva, ¿verdad? Una persona que se enorgullece, que se enaltece a sí mismo, ¿verdad? Ese será humillado. Y el que se humille, ese será enaltecido. Vemos el resultado, que fue el que fue humillado, el que se humilló, el que no era altivo, salió justificado. O sea, salió como si fuera un hombre justo. Salió como un hombre limpio. Dios lo veía como un hombre que no había pecado. Un hombre bueno, ¿verdad? Así salió, justificado, ¿verdad? A los altivos, a las personas cuando son altivas, hasta para orar son altivos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Dios al altivo no lo quiere ver ni de lejos. Imagínese que usted quiera acercarse a Dios, pero con altivez, ¿verdad? Porque usted se siente mejor que los demás, porque usted porque usted está orgulloso de sus logros, ¿verdad? Que Dios no lo quiera ni escuchar, que Dios no lo quiera a usted ni ver ni de lejos. Eso es bien triste. Que sea esa nuestra situación. Imagínense que nosotros querramos orar, pero no nos estudiamos nuestro corazón y hay altivez en nuestro corazón, y que sea eso lo que Dios sienta por nosotros, que no nos quiera ni ver, ¿verdad? Pero al contrario, dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará a Dios, ¿verdad? Entonces, estudiemos nuestros corazones, estudiemos nuestra mente, estudiemos la manera hasta de orar de nosotros, ¿verdad? Y no es que hacer las cosas buenas es malo. Hacer las cosas buenas es bueno. Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas, ¿verdad? Pero para que no nos orgullezcamos de esas cosas, porque y menos delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras vienen siendo como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, mejor tener un corazón humillado y que dependamos constantemente, únicamente de la misericordia y la piedad de Dios que tenga para con nosotros, para salir justificados y justos delante de la presencia de Dios. Que Dios me lo bendiga y que nos mantengamos humildes y que la altivez esté bien lejos de nosotros. Que Dios me lo bendiga. Chao.